en esta clase nosotros tenemos los textos de Jakub y la entrevista a Salvareza. Em, Vamos a extraer algunas cuestiones como para que ustedes tengan en cuenta y que entiendan, digamos, por qué pusimos esto de Jakub, que nos parece interesante, porque en realidad el libro que les voy a mostrar acá, el libro de Jakub en realidad está basado ahí se ve, pues yo no me veo si se ve o no. Está basado obviamente en una mirada hacia la vejez, ¿no? Hacia el envejecimiento, pero me pareció interesante porque lo que sucede muchas veces en la adultez es que, digamos, se marca como una mirada de la adultez, quizás más de una adultez joven, y esa transición que se vive, digo transición, pero en realidad es parte del desarrollo, ¿no? Ese devenir que nos lleva a todos a partir de determinada etapa en la adultez a empezar ya como un proceso de envejecimiento, es real, que no solamente tiene que ver con lo biológico, con lo fisiológico, sino tiene que ver con un montón de componentes sociales, psicológicos, que están asociados a lo que significa envejecer, aparece mucho antes de lo que se denomina, bueno, la vejez o la tercera edad. Aparece ya en la adultez media, entonces me parecía importante tomar lo que el autor plantea de, bueno, algunas características que ya vemos de la identidad en la adultez media y la identidad en la vejez. Y por ahí hacer foco un poco en esto, ¿no? En esto que venimos hablando desde la adolescencia, que tiene que ver con el sí mismo, con esto que en la adolescencia aparecía como centro, que había que encontrar, bueno, cuál era la identidad de cada sujeto, su identidad sexual, su identidad laboral, qué quería, qué proyecto de vida quería, qué objetivos quería en su vida adulta. Bueno, todo eso que durante mucho tiempo era como, bueno, la adultez era el fin hacia el cual se avanzaba, sabemos que por lo que fuimos viendo, que en realidad hoy se puede pensar que ya no es como un paso tan brusco de la adultez perdón, de la adolescencia a la adultez, sino que también hay cosas que se siguen sosteniendo en la adultez que tienen que ver con el periodo anterior y todavía, digamos, se sigue descubriendo, armando, configurando respecto a la identidad, y que esa adultez tampoco es como el fin último y que está todo perfecto, sino que sufre un montón de cambios y muchos de esos cambios tienen que ver con el envejecimiento. Bien, así que vamos a ir un poquito hacia eso, hacia lo que dice Jakub respecto a la identidad. Bueno, esto ya lo habíamos visto y vamos a ir un poquito a la identidad en la mediana edad. A ver, para contextualizar un poco, la mediana edad tendría que ver con la adultez media, ¿no? La adultez temprana es la juventud, es la que se configura, digamos, quizás las características que se suele dar a esta etapa tienen que ver con, bueno, el afianzamiento de algunas cuestiones, algunos objetivos que tienen que ver con lo profesional, con lo personal, con la pareja, con quizás si hay un proyecto de, bueno, de tener hijos, de consolidar ese proyecto y de consolidar lo que tiene que ver con lo económico, con lo profesional. En general, toda la adultez temprana está caracterizada por eso, por la consolidación de esos objetivos, con la búsqueda, digamos, de consolidarlos. Y luego viene la adultez media, que aproximadamente, ahora lo vamos a ver, pero en general se lo suele ubicar entre los 40 y los 60 años, 60, 65 años. Eso, en realidad, tengan en cuenta que las edades son, digamos, construcciones, o sea, uno pone una edad relativa en función de ciertas características, de algunos cambios que se puedan dar en el sujeto, pero no hay nada que determine, y esto lo dice el autor, no hay nada que determine específicamente nada, digamos, biológico o funcional que especifique cuándo comienza la mediana edad o cuándo termina. Tiene que ver, y esto, todo su libro está basado en esto, tiene que ver con lo que se construye socialmente, ¿no? Con las narrativas, dice él, con lo que se va construyendo a lo largo
de esa interacción del sujeto con su sociedad, con el medio. Y, y bueno, y luego, entre los 40 y los 60 estaría la mediana edad, y luego la tercera edad o vejez. Eh, y lo que plantea el autor, Jacob, él va a tomar mucho a otros autores. Ustedes van a ver en el texto que constantemente está citando diferentes autores, diferentes investigaciones. eh, digamos, se basa mucho en otros autores para poder ir como armando su idea respecto a la vejez y respecto a la identidad en relación a la vejez. Y en la mediana edad lo que él plantea es que eh, se va a focalizar como en ciertos cambios que van a empezar a aparecer acá y que van a ir como marcando la transformación de la identidad. Eh, a ver, él lo que plantea es que hay como características de la mediana edad que en realidad, digamos, van a ir como sufriendo diferentes cambios a lo largo de, digamos, del desarrollo del sujeto, y que esos cambios van a ir repercutiendo en la identidad y van a ir generando modificaciones en la identidad. Eh, y que bueno, y obviamente que los que tienen que ver con el envejecimiento empiezan más, digamos, tempranamente de lo que es la etapa en sí de la vejez. Entonces, desde esta mirada es que hace hincapié en la mediana edad. Eh, obviamente que él dice, bueno, no hay tampoco tanta investigación y tanto trabajo sobre la mediana edad en relación al envejecimiento, también por una cuestión de, de construcción social respecto a, y psicológica respecto a lo que es la mediana edad. Eh, por otro lado, porque lo que yo les decía la otra vez, o sea, el adulto es el que escribe y entonces un poco tiene que ser autorreferencial cuando está hablando de una etapa en la que está. Entonces, esa poca distancia con el objeto de estudio, esa poca distancia emocional del objeto de estudio, también hace que muchas veces no se llegue a profundizar respecto a lo que significa la identidad en la mediana edad, lo que significan los cambios y cómo repercuten. Va a plantear dos tipos de formas de analizar la mediana edad. Uno es el análisis de tipo descriptivo. Este análisis va a estar focalizado más en el contexto, en el significado que tiene, digamos, la edad cronológica en ese contexto, las opiniones que se tienen respecto a la posición que ocupa la mediana edad, ¿no? ¿Qué lugar social tiene también la mediana edad? Y acá es donde dice, bueno, de esta mirada descriptiva, podemos ubicar, digamos, determinada etapa vital, pero no hay nada que nos indique justamente cuándo comienza o cuándo termina. Podemos ubicarlo entre los 40 y los 60 años, pero en realidad eso también depende mucho de las características sociales y de hecho hace como una breve descripción de que la mediana edad también empezó a abrirse como etapa y a constituirse como etapa en función también del aumento de la expectativa de vida, obviamente de los cambios sociales que se fueron dando en cuanto a lo laboral, en cuanto a, digamos, esto de poder decir, bueno, la expectativa de vida ya hoy en día es más de 70 años o de 70 años, pongámosle, más de 70. Entonces eso también implica que laboralmente se hayan extendido las edades en cuanto digamos, de poder tener la capacidad de trabajar, ¿no? De cuándo va a ser la jubilación. Entonces eso fue abriendo una etapa que se fue extendiendo, que fue teniendo, digamos, unas características particulares, pero que no hay nada, digamos, específicamente biológico que determine cuándo se comienza esta edad y cuándo no. No podemos decir que sea como lo es la pubertad, pero sí pasa un poco lo que pasa con la adolescencia, no hay algo que determine cuándo salimos de la adolescencia tan específico fisiológicamente que nos diga, bueno, ya está, sos adulto. Si bien podríamos decirlo, neurológicamente puede haber algo en la adolescencia con la adultez, vuelvo a decir después, en esta etapa de la mediana edad no hay nada muy específico desde lo biológico. Pero sí, lo que dice es que en esta etapa se va a poner en juego un montón de variables
psicológicas, sociales, culturales y económicas en relación a la mediana edad. Entonces eso le va a dar un matiz, una forma determinada a la mediana edad en relación quizás a otras etapas, ¿no? Desde un punto de vista más evaluativo, lo que dice el autor es, bueno, el análisis ahí es más centrarse en la propia percepción y las vivencias que tiene el sujeto cuando atraviesa esta etapa, ¿no? Ya no centrarse tanto en lo que el contexto, digamos, ha construido en relación a la edad y en relación a la mediana edad, sí, a la adultez media, sino también ya, digamos, más focalizado en lo subjetivo, en la vivencia personal de cada uno en esa etapa y en la importancia que le da a los cambios que va teniendo. Y lo que sí plantea desde este punto de vista evaluativo es que claramente acá hay una ruptura en la mediana edad, hay una ruptura respecto al equilibrio. ¿Por qué? Porque lo compara, bueno, teníamos una adultez joven en donde de alguna manera se había equilibrado, los cambios de la adolescencia, digamos, habían quedado atrás, se habían equilibrado, se había conformado quizás ciertos objetivos que daban cierta estabilidad, pero la mediana edad comienza a presentar algunas características que hacen que ese equilibrio se empiece a justamente a entrar como en desequilibrio, valga la redundancia, y le lleva al sujeto a configurar un nuevo orden, una nueva posición de su identidad, ¿no? Entonces esos cambios lo llevan a que justamente se tenga que volver a replantear la identidad en este momento. Generalmente lo que uno escucha con respecto a la mediana edad es justamente de la crisis de la mediana edad, ¿no? Y de hecho sí hay una crisis, es verdad, porque hay un cambio, o sea, hay cambios, no hay cambios solamente físicos que vienen dando por el crecimiento, por el envejecimiento que sufrimos todos día a día, sino que también hay cambios sociales, hay cambios a nivel de las expectativas sociales, digamos, también de la propia experiencia en relación al envejecimiento, y entonces eso genera, obviamente, una crisis, genera una necesidad, una nueva reestructuración de la identidad. Entonces, cuando uno habla de la crisis de la mediana edad, a veces lo asocia a ciertos factores, a ciertos momentos claves que suceden, que ahora los vamos a ver, pero es verdad que en este momento se produce una crisis, porque la estabilidad que hemos armado en la adultez temprana se empieza se empieza a manifestar algunas características que son propias de cualquier desarrollo, pero que tal vez hasta el momento no estaban tan en el centro de la mirada, ¿no? Y en relación también a este análisis de tipo descriptivo, hay algo más que el autor plantea, que es que, a ver, también a nivel del contexto y a nivel de cómo vemos descriptivamente esta etapa, hay ciertos cambios, ciertas circunstancias que se van a suceder durante esta etapa que van a configurar también cómo la observamos, cómo, digamos, la valoramos en lo personal, pero en lo social también. Y tienen que ver con la jubilación, tienen que ver con la idea de los hijos de la casa, o sea, este síndrome del nido vacío, y tienen que ver con los cambios físicos que se van teniendo y que lo que dice en el texto es que muchas veces esos cambios físicos no alcanzan a ver, no son suficientes para llevar adelante ciertas obligaciones o ciertos objetivos que uno se puso, entonces obviamente eso también va a repercutir en lo que tiene que ver con la identidad y además en la propia imagen corporal bueno, sí, la imagen corporal del sujeto. Cuando hablamos de estos cambios tienen que ver con, obviamente, bueno, factores como la menopausia, la andropausia, digamos, y además en la misma situación, y ahora lo vamos a ver, como también el autor hace mucho hincapié en las narrativas, en cómo desde el discurso, digamos, desde lo que se dice, van cambiando con respecto a la edad, en relación justamente a esas dificultades o a
a esos achaques, ¿no? Como que hay cambios con respecto al cuerpo, con respecto a la tolerancia. Digo, yo cuando repasaba lo que decía el autor, decía, bueno, cómo uno va como configurando también esta distinción del crecimiento y del envejecimiento y el de, bueno, ya no es igual que cuando éramos jóvenes, o sea, esa cuestión de marcar mucho las dificultades que uno va teniendo, pero también esas dificultades están en relación a parámetros que uno, a veces que uno los pone individualmente, pero a veces que están puestos socialmente. Bien, después voy a hablar de momentos claves, ¿sí? Los momentos claves, por un lado, tienen que ver con los roles familiares, y por otro lado, bueno, a nivel físico, con la menopausia. Y acá vamos a ver lo que él dice de la menopausia, lo que dice Jacob, pero voy a hacer como una crítica, que me parece que por ahí hubiera estado bueno que también la incluya, el tema de la andropausia, que me parece que bueno, entiendo que como hombre quizás le cuesta hablarlo, pero es real que no solamente, si bien la mujer quizás es mucho más notorio, digamos, y más, digamos, concreto la situación de la menopausia, pero en el hombre también hay algo diferente en la mediana edad respecto a la actividad sexual. Entonces, y a la virilidad y a cómo también eso repercute en su visión en cuanto a la identidad. Con respecto a los roles familiares, lo que plantea el autor y el texto en relación a la mediana edad, lo primero, digamos, que vamos a ubicar ahí como cambios en los roles sociales va a ser este síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío tiene que ver con una sensación de desamparo, de pérdida, que viene a raíz de la ida de los hijos del hogar. Que a ver, esto obviamente también depende mucho de los contextos. Él dice, bueno, va a depender, ese síndrome o esa sensación de desamparo va a depender de cómo han sido la construcción de nuestros vínculos y nuestras relaciones de objeto, digamos, ¿no? Si tuvimos relaciones de objeto, cuando hablamos de relaciones de objeto del tipo psicoanalítico, ¿no? De decir, bueno, cuánta libido yo deposité como padre o como madre en mis hijos y cuánto apego a esos hijos hay. Pero por otro lado, y esto me parece muy interesante porque es real y sucede así, tiene mucho que ver con las posiciones respecto a el género y a los roles. O sea, lo que socialmente, lo que el contexto también, y digamos históricamente se fue generando a lo largo de diferentes atribuciones al género o a los roles que cada uno de los progenitores tenía en el núcleo familiar. Y con esto, obviamente que acá, básicamente, uno hace, digamos, directamente como hincapié en, principalmente con respecto al género, con respecto a la mujer, ¿no? Esto de asociar la mujer con la maternidad, con el cuidado, con la dedicación a los hijos. Entonces, también tiene que ver con las construcciones que fuimos haciendo en relación a eso y con el hombre asociado a otras representaciones. Entonces, desde esta mirada, eh, obviamente que quizás esta sensación de nido vacío se venía a dar y venía a configurarse como traumática, como realmente con una sensación de desamparo, porque si fuiste configurada, por así decirlo, digamos, se construyó tu identidad sobre la base de que por determinado género tenías determinado rol o función, claramente si la ida de los hijos implicaba que esa función ya no era necesaria, ¿no? Si ser mujer significaba ser madre, o al revés, mejor dicho, ser madre era ser mujer, que los hijos ya no dependan de la madre, no necesitan de su cuidado, entonces básicamente afectaba y hacía, digamos, mella en su propia identidad como sujeto, ¿no? Como mujer. Entonces digo, en ese sentido también lo social repercute mucho en la propia sensación y percepción de la identidad en este contexto, porque no es lo mismo una persona que
está en una sociedad y en un contexto que tiene otra visión respecto al género y que la persona también lo vive de esa manera, que quien lo vive de esta forma que le estaba dando como el ejemplo yo, ¿no? De configurada desde un lugar, casi les diría, indisociable de mujer-madre. ¿Alguien preguntaba algo? A ver, quiero ver. No, no más que pregunta, algunas reflexiones acerca del texto. Ahí Milton traía algunos fragmentos o conceptos que trae el texto. Claro. Bien. Justo las leí. Bueno, y otra de las cosas con respecto a los roles, que esto también lo marca el autor, tenía que ver con, dice, bueno, muchas veces no, por ahí no repercute directamente el síndrome del nido vacío sobre los hijos en sí mismos, como esta relación con los hijos y que se afirma de forma tan fuerte, ¿no? De un apego tan fuerte, decir, bueno, cuando los hijos no están, que la persona se siente totalmente desamparada. Muchas veces por ahí no se lo ve de forma tan consciente a esto, no se ven como los resabios de este síndrome con los hijos, sino que por ahí repercute en otras esferas, dice, principalmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la pareja, porque por ahí no sienten el desamparo porque los hijos se fueron, pero sí ese hecho de que los hijos ya no estén en la casa configura otro orden en el hogar, configura otro orden en la pareja, configura otro orden en lo laboral, tal vez eso también hace que laboralmente se potencie digamos, el desempeño laboral porque hay más tiempo, hay más posibilidades, hay posibilidad de cambio porque ya no se necesita ajustarse a los horarios de los hijos. Digamos, hay como digamos, una situación que, a ver, puede ser desde un punto de vista negativo, pero también hay otras cuestiones que pueden entrar en juego que no tienen que ver con los hijos específicamente, pero sí que están relacionados a este síndrome del nido vacío, ¿no? Algún tipo de, digamos, muchas veces en algunos estudios plantean, ¿no? la alta tasa de separaciones o de divorcio, en otras épocas era mucho mayor que lo que es ahora, pero en este momento, ¿por qué? Porque, bueno, quizás, digamos, vuelvo a decir, ahora quizás no suceda tanto, no tengo tampoco específicamente el porcentaje, pero digo, hace unos años atrás se veía como el aumento de separaciones o de divorcio en esta etapa porque muchas veces el motivo por el cual se sostenía una relación de pareja tenía que ver con los hijos. Entonces, ahora que ya eso no está, ya los hijos ya no están en la casa, viene la posibilidad de poder pensar la separación o el divorcio de la pareja, o la posibilidad, si ya se había sucedido, la posibilidad de rehacer la vida conyugal con otra persona, porque muchas veces las personas que tienen hijos deciden, bueno, no me voy a poner en pareja mientras están mis hijos chicos, porque no quiero, bueno, qué sé yo, digamos, eso tiene mucho que ver con la cuestión, la vivencia personal, digo, ¿no? Pero en general había algo de esto circulando. Cuando no están los hijos, aparece ya la posibilidad de pensarlo de otra manera. Y algo más que me parecía interesante que plantea en relación al síndrome del nido vacío y en relación a ese vínculo de los padres con los hijos y que repercute en la mediana edad, es que muchas veces ya el éxito o el fracaso de los hijos también se los vivencia como un éxito o un fracaso en la propia parentalidad, digamos, en la función o en su desarrollo, en su rol de padres. Y que muchas veces en esta etapa es más difícil que el éxito o el fracaso se deba por los padres, ¿no? Cuando ya no depende de ellos porque los hijos ya están grandes, son adultos y entonces empiezan a tener una independencia en cuanto a sus acciones respecto a los adultos. Pero muchas veces estas vivencias, digamos, en esta etapa es medir el éxito o el fracaso en función también del éxito o el fracaso de los propios hijos. Y muchas veces
lo que no se logró, los padres no han logrado, también depositan como en los hijos la posibilidad de llevar adelante por ahí deseos propios respecto a, no sé, la profesión, respecto a la vida, digamos, la vida adulta de su hijo, depositan deseos propios en relación a ellos. Esto también se puede llegar a ver, y que tiene un poco que ver con perpetuar como decía el autor todo el tiempo, ¿no? Como perpetuar un poco la finitud, un poco esto de que la adultez temprana no era algo que nos preguntábamos, que tenía que ver con entender y comprender que la vida era finita, no teníamos un tiempo eh, sin ningún tipo de límite para poder vivir. Entonces, en esta etapa que empieza a haber un poco de todo esto, de poder empezar a entender la temporalidad de otro lugar y la finitud, empiezan a aparecer quizás estas características como de proyección en los hijos de muchas de las cuestiones o de los deseos que los padres se sienten que no pueden llevar adelante ya. Bien. Bueno, como nuevos roles que aparecen en esta etapa, no solo los hijos se van, pero en algún momento empiezan a haber nuevas incorporaciones, dice el autor, ¿no? Y eso también genera a nivel de la identidad de los sujetos que están en la adultez media digamos, una nueva acomodación respecto a esas nuevas incorporaciones, nuevas incorporaciones, digamos, en cuanto a parejas de los hijos o en el caso de parejas de las exparejas, lo que fuera. Además, la abuelidad, digamos, esto de empezar también a tener la posibilidad de poder criar a alguien más, digamos, en este lugar de abuelos, del cuidado de los nietos, tratando de perpetuar, dice el autor, un poco también ese rol, ese lugar que quedó vacío cuando los hijos se fueron. Que bueno, a ver, esto también depende mucho los contextos, ¿no? No sé si todas las personas que cuidan a sus nietos tienen que ver con que hay un deseo de perpetuar ese lugar de cuidado, pero muchas veces tiene que ver con una cuestión de realidad social, ¿no? De necesidad de los hijos de contar con los padres para esas tareas, y entonces muchas veces no tiene solamente que ver con el deseo vuelvo a decir, de perpetuar el cuidado, pero sí es algo que aparece, ¿no? Es algo que sucede bastante, el cuidado de los nietos, el cuidado de los propios padres, ¿no? Porque en esta misma etapa lo que sucede también es que muchas personas empiezan a tener a los padres con una edad bastante avanzada, quizás con alguna enfermedad, y empieza a entrar en juego también el cuidado de los padres. Y lo que dice Jacob en esto es que el cuidado de los padres aparece bastante estresante, digamos, para el adulto, porque obviamente genera una posición diferente. Uno está acostumbrado a cuidar de las generaciones, digamos, más chicas, y esto de ser cuidador de los cuidadores, de quienes fueron nuestros cuidadores, es posicionarse de una manera diferente y, y además el ponerse de acuerdo familiarmente, ¿no? No todas las familias el cuidado de los padres lo viven de una manera, eh, digamos, bien poco estresante y sin dificultad. Hablamos de padres que tengan dificultades quizás físicas o mentales, o lo que fuera, pero que tengan una dificultad y que tengan que ser cuidados. No, hay muchas personas que están bárbaros con sus padres y porque viven los padres tan bárbaros, digamos, ¿no? Son personas que están en la adultez mayor, que son, digamos, que están en la vejez, pero que no tienen ningún tipo de enfermedad física que los lleve a necesitar de la asistencia de sus hijos. Entonces ahí hablamos de otro tipo de situación. Ahora vamos a ver también de que envejecer no está asociado a enfermedad ni digamos, a la necesidad de la asistencia de otros. Hay muchas personas que tienen, no sé, 80 años y están bárbaras y no necesitan que todo el tiempo, y son totalmente autónomas, no necesitan que todo el tiempo estén cuidándolos,
y otras personas que quizás con 70 o con 65 ya lo necesitan. ¿Por qué? Porque por ahí quizás están atravesando una enfermedad que los lleva a la necesidad del cuidado de los hijos. Bien. Y acá, cuando habla justamente esto del cuidado, un poco lo podemos asociar con Erickson. ¿Por qué? Porque justamente Erickson, cuando habla de la adultez media, él habla de una adultez joven en donde la intimidad era como el eje positivo, el versus positivo de esa etapa, de esa crisis, en donde el sujeto buscaba, lo que yo les dije al comienzo, buscaba conformar una estabilidad personal, amorosa, laboral, social, que le permitiera, digamos, cierto parámetro estable. Ahora, con la adultez media lo que aparece es la necesidad, o sea, un versus de generatividad versus estancamiento. Entonces, vuelvo otra vez el texto de Jakub a tomar un poco lo que dice Erickson en relación a que esa generatividad tiene que ver con el cuidado, con el ponerse a servicio de los otros, no solamente de los más jóvenes, con el cuidado de los hijos, de los nietos, sino también con el cuidado de los adultos mayores. Digamos, la generatividad también tiene que ver con el trabajo y con generar algo digamos, a las otras generaciones, que no tienen que ver solamente con el cuidado de las personas, pero están relacionadas. Entonces, en contraposición de la generatividad está el aislamiento, perdón, el estancamiento, que el aislamiento es el de la adultez joven. El estancamiento, que dice que es justamente como una pseudo intimidad, esta mirada, digamos, más hacia el sí mismo, sin tanta importancia con respecto al entorno, sin tanto tener en cuenta el cuidado del otro, la preocupación por el otro, o sea, como una mirada más centrada en sí, en no querer crecer. Esta es la mirada que plantea Erickson, ¿no? Esto de tratar de preservar esa juventud, esos parámetros que la sociedad plantea como ideales ante una situación que es real de un paso del tiempo. Bien. Bueno, y con respecto a la menopausia, vuelvo a decir, me parece que hubiera estado bueno también no solamente ubicar que le sucede a la mujer estos cambios respecto a lo que tiene que ver con la reproducción y con la posibilidad, digamos, de seguir manteniendo una fertilidad, podríamos decir, a nivel reproductivo. Pero lo que él plantea, que bueno, si bien él cita a autoras que plantean una mirada diferente a la tradicional, trata de marcar como esa diferencia, cuál era la mirada que se tenía antes, ¿no? Cuando una mirada tradicional planteaba la menopausia como, bueno, el fin de la maternidad y el fin de la mujer, ¿no? De ese lugar, vuelvo a decir, con una mirada de la maternidad muy pegada, muy asociada a que la mujer era madre, o sea, ese era su fin. Digo, en esa misma línea está la idea del instinto maternal, toda esta línea que es una construcción, vuelvo a decir, ¿no? No es, más allá de que entiendo que quien fuera madre seguramente se siente que es un instinto, pero no es algo que, si no es instinto, parece que todos la tenemos que tener, y si no la tenés, es como que sos anormal, y en realidad no es así. Lo que se denomina instinto maternal es un deseo, y como deseo es pulsión, y ahí no hay algo instintivo. Uno la puede tener o no. Pero eso no lo hace que deje de ser mujer o que sea menos mujer. Entonces, en la perspectiva tradicional, la menopausia estaba asociada a estos aspectos más negativos, además con la vivencia de algunas manifestaciones de la menopausia, como bueno, los cambios hormonales, de humor, los cambios fisiológicos que va teniendo, estaban todos asociados de una manera negativa, llevados a un cambio de personalidad, ¿no? Como con una mirada muy negativa, y además como el fin de la sexualidad de la mujer, ¿no? Una sexualidad que además, como veíamos antes, o sea, si analizamos un poco lo que Freud planteaba de la sexualidad de la mujer,
era una sexualidad que en realidad estaba bastante vetada, que estaba reprimida, que no podía ser expresada, que se manifestaba de otras maneras, pero que estaba siempre muy asociada a la reproducción. Aún con esos cambios que generó Freud con sus escritos, vemos que no se pudo correr mucho de su mirada, o sea, de la mirada del contexto social que tenía la sociedad, digamos, en la época de Freud, porque muchas cosas termina como volviendo otra vez a la misma idea. Y lo que dice Jacob es, la perspectiva actual se focaliza más a cómo vivencia cada mujer ese momento de la menopausia. Ya no tanto en una idea como de contexto, que seguro todos se sienten igual y que todos, sino cómo cada una fue vivenciando, que ahí vuelvo a decir, nuevamente entramos en qué posición respecto al género, qué posición respecto a las propias expectativas o objetivos de la mujer. No es lo mismo una mujer que quería tener hijos y que no lo tuvo y empezó la menopausia, a alguien que quizás nunca quiso tenerlos y entonces la verdad no lo vive como algo displacentero ni nada por el estilo. No, lo que hoy en día también tenemos como diferencia es que hay muchísimas posibilidades de reproducción más allá digamos, de la mujer en sí, o sea, digo, el congelar óvulos o la conservación de embriones, o sea, el panorama científico también, digamos, el campo científico permitió otras posibilidades que en otro momento quizás no estaban. Entonces, o que se pueda, digamos, sostener una maternidad con 50 años, digamos, y poder quedarse embarazada a los 50 años, que quizás en, no sé, los 50, en los 40 no se pensaba desde ese lugar, a los 50 eras abuela. Entonces, desde esta mirada, me parece interesante, vuelvo a decir, no estoy tan de acuerdo con que solo nos centremos en la menopausia y no veamos qué le pasa al hombre también en este aspecto, porque me parece que, como vamos a ver, las expectativas para el hombre también a veces son demasiadas, de sostener como, bueno, una actividad sexual determinada, porque es hombre, porque el hombre no tiene algo tan tajante que corte su actividad sexual, y eso también trae toda una consecuencia respecto a la identidad, porque a veces sostienen una imagen que no, a ver, no es la que le está, realmente está sintiendo, está viviendo. Pero hoy por hoy podemos decir que este momento, digamos, fisiológico que le sucede a la mujer, le permite configurar una nueva identidad, configurar ese cambio como parte de su crecimiento, no desde una mirada negativa, sino al contrario, como una posibilidad de nuevas, de nuevas vivencias, de nueva manera de vivir la sexualidad, de nuevas formas de también, digamos, de vivir el deseo y la libido, por así decirlo. Entonces, en ese sentido me parece interesante. Sí, obviamente, como algo a agregar en algún momento desde la cátedra, me parecería que estaría interesante poder poner algo si vamos a hablar de la menopausia, poner algo que esté escrito por mujeres, ¿no? Porque no es lo mismo que lo escriba un hombre que lo escriba una mujer. En ese sentido, me parece interesante que, si bien él lo cita mujeres, o sea, siempre está bueno poder tener una mirada que tenga que ver más desde lo que la mujer está vivenciando, ¿no? Pero bueno, eso será algo a agregar, eso es como una crítica a mí misma que elijo a veces los textos. De agregar algo más para tener una mirada, si vamos a hablar de la menopausia, una mirada diferente. Y después hablar de informes narrativos del yo, que, a ver, vuelvo a decir, siempre he estado hablando de la narrativa, ¿no? de la construcción narrativa. Me parece que es así, o sea, siempre estamos construyendo una narrativa de las experiencias que vivimos. A veces son sumamente inconscientes las narrativas que tenemos. Ahora vamos a ver qué narrativas circulan en la mediana edad y que a veces, vuelvo a decir, las decimos totalmente inconscientes y que empiezan a aparecer y las perpetuamos, pero no analizamos, a ver, qué es lo que hay detrás, ¿no? De por qué lo sostenemos de esa manera. Y que hacen que uno
uno pueda configurar su identidad de una manera diferente. Bien. El primer informe narrativo del yo, o sea, a ver, cómo ese yo va a ir cambiando en relación a las vivencias que tienen, pero vuelvo a decir, a la construcción narrativa de esas vivencias, él dice que empieza a haber como un crecimiento del yo existencial. O sea, hasta el momento lo que él planteaba era que en la adultez joven no había tanta mirada hacia la finitud, tanta mirada hacia el propio cuerpo y los cambios del cuerpo en cuanto a envejecimiento. Digamos, la idea de un yo relacionado a lo temporal, que también él lo pone como ese yo temporal, no estaba en la adultez joven tan fuerte como empieza a estar en la mediana edad. Empieza a haber como una mirada del yo como algo que es finito, que empieza a ver una perspectiva de la muerte ya más cercana que lo que estaba viendo hasta el momento, y algo muy importante es que empieza a configurarse como ese pensamiento de, o esa sensación, dice él, de que el próximo, o sea, de ser el próximo, ¿no? Esto lo relaciona, ¿por qué? Porque muchas veces, vuelvo a decir, esta etapa va de los 40 hasta los 60, y en ese periodo pueden suceder muertes de pares. Casi siempre en esta etapa uno está más preparado para la muerte de los padres o de, digamos, qué sé yo, tíos, abuelos, pero no está tan preparado para lo que significa la muerte de un par, hermanos, amigos, compañeros de trabajo. Esa comparación, por así decirlo, con el par es lo que hace que también en esta etapa empiece a tener otra connotación, esa finitud, ¿no? Empezar a sentirme como identificado con esa situación, ¿no? De por ahí quizás alguna enfermedad o alguna situación, y empezar a decir, bueno, a ver, me puede pasar a mí, me pudo haber pasado a mí. Esta cuestión de que en otro momento, en otra etapa, uno no es tan consciente como lo es en este periodo, dice Yacu. Después plantea el yo físico, ¿no? Cómo las narrativas empiezan a circular alrededor, quise decir al revés, alrededor de lo físico, de los cambios físicos. Empezamos como a darle mucho más valor a la edad biológica, ¿no? A la edad, o digamos, a esto de, vuelvo a decir, hablar de un reloj biológico. Algunas veces en la mujer se le tiende a plantear esto, hablar de más de la salud, de la enfermedad, de los temores en relación a la enfermedad. Eh, Empezamos a tener como mucho más, también esto a nivel social, ¿no? Digo, control en cuanto a los controles al médico. Vieron que a determinada edad ya el control no es cada tanto, no sé, cada 2 años, cada 3, ya empieza a hacerlo, ¿no? Tenés que venir cada 6 meses o cada 1 año, y como que empieza a estar circulando ya mucho más en lo físico y en la necesidad, digamos, de el cuidado de la salud, el cuidado o la prevención de enfermedades, y en este sentido empieza a haber mucho más, una narrativa mucho más enfocada en lo físico. Por otro lado, dice, disminuye mucho más la narrativa en relación al sexo, ¿no? Y digamos, esto de la potencia sexual, de la virilidad sexual en el hombre, del disfrute sexual en la mujer. No digo que pase siempre, pero empieza a disminuir en la narrativa, o sea, esto del hablar, de que sea el centro digamos, del pensamiento y del discurso que uno tiene respecto a sí mismo. Y empiezan a ver, en cuanto a los parámetros sociales y a las expectativas sociales con relación al cuerpo, mucho más importancia que quizás en otros momentos, ¿sí? Obviamente que hay excepciones, pero como en esta etapa empezamos a envejecer y entonces empieza a notarse algunas diferencias respecto a parámetros sociales que están muy relacionados con la juventud, hay mucha más, digamos, mucho más afectación respecto a esos estereotipos. A veces, digamos, eso implica
ponerse, digamos, a disposición de una maquinaria que perpetúe esa juventud, ¿no? Cirugías, no sé, dietas, fármacos, o sea, un montón de cosas que nos vayan como llevando a mantener esa juventud, ese estereotipo de sujeto que la sociedad plantea como ideal. Esto respecto a lo físico, ¿no? Cómo se configura ese yo físico. Después va a volver a plantear esto del yo temporal. Y bueno, empieza a cobrar en el discurso, en la narrativa de los sujetos, mucha más, digamos, mucho más hincapié de utilizar frases como yo a esa edad, o cuando yo era joven, o en otra época, o si yo tuviera tu edad. A ver, se me ocurre otra que uno dice, eh, a ver, sí, o decir, bueno, bueno, que esto también tiene que ver con otros aspectos, pero bueno, esto de decir, bueno, los años no vienen solos, esta cuestión de empezar a, que también tiene que ver con lo físico, ¿no? Pero de empezar a ubicar el tiempo en relación a las propias vivencias, ¿no? A las propias experiencias. O cuando escuchamos que alguien es más joven y que se queja de algo, bueno, pero ¿qué te quejas? Mirá la edad que tenés, ¿qué tengo que pensar yo que tengo tal edad? Entonces empieza a ser algo que siempre remite a la edad o remite a otra época, que también eso de remitir a otras épocas tiene que ver con las memorias autobiográficas, pero se entiende que empieza como a tener mucho más fuerza el tiempo ahora que en otro momento. Y las memorias autobiográficas y reminiscencias tienen que ver con una mirada quizás mucho más introspectiva que empieza a aparecer en los sujetos, dice el autor como un incremento de la interioridad y, y empezar como también a seleccionarse de su propia historia algunos aspectos que funcionaron en otro momento, volver como a traerlos para situaciones nuevas, eh, pero hay como una mirada en el yo mucho más centrada en sí mismo, en poder pensar cómo era antes, qué hacía antes, como esta mirada hacia atrás en la propia historia o vida para poder, eh, digamos, sostener quizás algunas prácticas de otro momento, otras formas de solucionar algunos aspectos de lo cotidiano, ¿no? Y con respecto al yo laboral, bueno, acá tenemos como dos aspectos medio contrapuestos, porque en realidad en esta etapa, en la mediana edad, lo que tenemos es que justamente esto que veníamos diciendo, la generatividad, es una etapa en donde muchas veces se consolidan mucho más algunos aspectos laborales, quizás acceden a cargos jerárquicos o con poder o con mejor estabilidad económica, y eso da muchísima satisfacción, genera más motivación, hay mucha mayor madurez a nivel de las relaciones sociales y laborales que uno tenga, ¿no? Ya no hay tanta competencia, ¿no? En general, tanta competencia, pero dice, por otro lado, en contrapartida, hay como, bueno, muchísimo más incremento de la exigencia, del estrés, de la depresión laboral. eh, También depende mucho de qué tipo de situación laboral tenga el sujeto. No es lo mismo alguien que esté en un momento sumamente bueno del laboral a otro que no tenga trabajo y que esté con una situación compleja digamos, económica. Entonces, claramente puede generar una contrapartida, porque lo que dice el autor es, lo laboral en la mediana edad sigue siendo, socialmente, o por lo menos para nuestra sociedad, muy importante. La estabilidad laboral es algo que se valora y que se busca y se sostiene en la mediana edad. Digo, y por un lado puede generar, digamos, esta depresión, porque por ahí quizás la situación laboral no es la mejor, pero también, por ejemplo, puede generar aburrimiento o cansancio, ¿no? Más cuando se ve que, por ejemplo, no sé, un trabajo que uno mantiene, que no tiene perspectiva de ir creciendo dentro de ese trabajo, puede generar aburrimiento, ganas de cambio, digamos, hastío de ser. Y algo que me parece interesante es que
dice, bueno, el, el reconocimiento de las propias limitaciones que uno va teniendo, ¿no? Que hay cosas que realmente por más que uno se esfuerce no las va a poder lograr tampoco, ¿no? O no, a ver, o necesita más tiempo para lograrlas, dice, va generando, digamos, en el sujeto una afectación en la autoestima, principalmente porque esas limitaciones muchas veces están en relación a demandas sociales que buscan cada vez personas más jóvenes, con quizás más experiencias o experiencias tecnológicas más actuales. Y por otro lado, además de esto de la gran demanda, dentro de esta mediana edad también tenemos la situación de la jubilación o retiro. Digamos. Entonces, eso también genera en el yo laboral una gran crisis, una gran sensación, digamos, de necesidad que ante ese cambio de reconfigurar la identidad, porque obviamente vamos teniendo como, son, digamos, varios años, plantean más o menos 20 años entre el comienzo y el final de la edad, de la etapa. Entonces, en esos 20 años vamos a tener una etapa quizás al principio que laboralmente está bastante estable y con ciertas características, y quizás cercano a los 60, si bien todavía falta para jubilarse, porque nadie se jubila a los 60 actualmente, pero, bueno, las mujeres, pero digo, a los 60 más cercano al retiro, a la jubilación, a esto que les decía, al descarte, al que ya quizás en el lugar de trabajo están, digamos, depende de qué trabajo, ¿no? Pero que están buscando y priorizando las personas jóvenes por sobre las personas con más edad. Entonces eso también configura un cambio importante en la noción de la identidad, de quién soy, digamos, esto de sí mismo y de quién soy. Y por último, y esto sí lo incluye Jacob, los otros fueron como tomando de otros autores, es el tema del yo psicológico. Que dice que, bueno, que en esta mediana edad lo que sí podemos encontrar como positivo, digamos, como algo que aparece y que se consolida, es esta mayor conciencia de sí mismo, esto que decíamos antes, ¿no? Esto de un crecimiento más de ese yo que está eh, más centrado en sí y en lo que le sucede, eh, mayor control del entorno, mayor selectividad, somos mucho más selectivos en esa etapa que quizás en otra, ya tenemos más claro qué queremos y cómo queremos las cosas, y entonces quizás ya no es más específico lo que se busca. Ya quizás, dice el autor, bueno, hay un dominio de la competencia, ¿no? Ya también es como un poco uno va viendo qué batallas, qué batallas luchar, ¿no? Entonces va viendo, bueno, en qué cosas también entra en una competencia con el otro, en qué cosas no. Vuelvo a decir, en la selectividad está esto también. Y hay a nivel emocional, hay mayor regulación, y lo emocional también está más asociado al contexto, o sea, se tiene en cuenta el contexto, se relacionan las situaciones al contexto, y entonces eso permite también regular emocionalmente mucho mejor que en otro momento, ¿no? Quizás uno puede decir, bueno, en la adultez uno es más impulsivo, más emocional, tiende a ser como más, eh, digamos, posicionado también en uno mismo, no tanto en el contexto. En cambio, dice el autor, bueno, en esta etapa empezamos a ver que ya tenemos más en cuenta el contexto, podemos ponernos más en ese lugar y desde ahí evaluar la situación. Y dice Jacob, en relación al pensamiento, eh, podemos como empezar a encontrar ese equilibrio entre lo que consideramos como reglas generales, ¿no? Como universales, como parámetros universales que tienen que ver con, bueno, con el respeto, podríamos decirlo, de todos, con lo que tiene que ver con el contexto en general, y encontrar un equilibrio de eso con la situación del contexto, con lo que puedo hacer, con lo que, podríamos decir esto de, bueno, lo que sería justo y lo que puedo, ¿no? Lo que me gustaría y lo que puedo, o lo que debería hacer y lo que puedo hacer. Y cuáles son las necesidades de ese contexto en relación a esto. Esto también porque, pues si uno piensa, ¿cómo pensaba el adolescente? Y bueno, el adolescente pensaba al revés, o sea,
no pensaba tanto en el contexto, no pensaba más en estas ideas más universales, en estas ideas de decir, de buscar quizás llevar adelante algunas ideas que tengan que ver con la universalidad de, no sé, vuelvo a decir, no sé, de los derechos, de lo que fuera. Ahora, ¿qué sucede? En la adultez eso se sigue sosteniendo, pero lo que le dice el autor, lo que pasa también en la mediana edad es que empieza a tener más noción de las limitaciones que puede tener él mismo. Entonces empieza a tener más en cuenta el contexto y las necesidades del contexto por sobre esas ideas más universales que quizás abogaba o quería. Igual, en este sentido, en relación a esto de tener en cuenta el contexto, no deja de preocuparse, y esto lo vemos con una de las teorías, que hay como también una búsqueda y una necesidad de buscar hacer cosas para los otros, ¿no? De buscar, digamos, llevar adelante acciones más sociales, no tan centradas en el yo, más en el yo en comparación con los otros o en necesidades con los otros. Bien,